Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Allende Pacheco y les quiero presentar mi tema en cuanto a la tarea 2 de investigación, el cual tiene como título Diagnóstico de fallas en máquinas rotatorias mediante análisis de vibraciones. En específico vamos a analizar engranajes. En este trabajo se analizaron las señales que producían emisiones acústicas, las cuales requieren altas velocidades de muestreo, lo que genera flujos de grandes cantidades de datos. Esta situación se agrava si la resolución del muestreo es más fino o si se agregan muchos más sensores para muestrear la señal. Es por esto por lo que los métodos basados en emisiones acústicas probados anteriormente se limitan a cálculos de cantidades escalares, como pueden ser el RMS de la señal o la kurtosis. Además, cómo se comportan a través del tiempo estas señales que se están muestreando. Es por eso por lo que el método basado en escalares ofrece la ventaja de una máxima reducción de datos, pero tiene la desventaja de que la mayor parte de la información contenida en las señales que se obtienen de los sensores de las emisiones acústicas, sin procesar, sin filtrar, sin nada, se pierden irrecuperablemente. Es así que el paper del Dr. Cristian Molina analiza un método nuevo, el cual ofrece una gran reducción de datos, manteniendo la información que es relevante en el análisis sin procesar, la que es útil para la detección y el diagnóstico de fallas en un futuro. El método propuesto en general consiste en la construcción de una señal sintética, muestrada de manera desigual, que envuelve ráfagas de emisiones acústicas, presentes en las señales de emisiones acústicas sin procesar en forma triangular. La señal construida se cataloga trisigna. Bueno, en la siguiente imagen se puede ver un ejemplo más claro, donde en azul se ve la señal que está medida por el sensor originalmente, luego la envolvente, que también es una señal que vamos a analizar más adelante, sería diferente al trisignal. ¿En qué sentido? Si bien se parecen bastante, la envolvente abarca más cantidad de datos que el trisignal. Si se fijan bien, la señal que está en verde siempre recoge datos en todos los tiempos. Sin embargo, el trisignal se mantiene en cero hasta un punto y en ese punto empieza a tomar registros de datos y luego se va en cero igualmente. Entonces, para el trisignal, tres valores escalares contienen la información que describe el tiempo de la ráfaga. Dígase ráfaga donde se ven esos picos más altos de la señal y que están todos uno al lado de otro. Tiene tres tiempos que lo determinan, que sería el TS, que es donde comienza la ráfaga, el tiempo TM, que es donde la emisión acústica alcanza la mayor amplitud, y luego está el TE, que es donde termina la ráfaga en sí. Es así como la señal del trisigna, como se ve en la figura de la derecha, es el conjunto de todos estos triángulos que se crean para procesar la imagen. Entonces se puede decir que el trisigna se puede interpretar como una envolvente desigual y submuestrada de la señal de emisiones acústicas sin procesar. O sea que es una submuestra de la señal original que tomó el sensor en este caso. Un punto claro que tengo que dejar desde ahora es que en adelante se compara el método trisignal aplicado a dos formas de la señal, la real que es medida desde el sensor y la envolvente que representa el flujo de energía que hay en la señal. Así se acuerdan, la envolvente sería la gráfica verde que vimos acá. En adelante van a ver una comparación entre estas dos señales. El método trisignal, como decíamos anteriormente, proporciona una cantidad menor de datos que otros métodos, pero no menor que todos los métodos que se han propuesto, como lo es en comparación al método vectorial. Aún así, este método muestra información muy relevante. En
la primera tabla podemos ver la cantidad de datos que se generan en comparación entre los métodos. Si vemos aquí, como en primera parte está la señal muestrada sin nada que hacer directamente desde el sensor, y hablamos de 80 megabytes para un muestreo de 10 segundos, lo que es mucho, demasiados datos para poder analizar, lo que lleva a tener un procesador mejor de información, un almacenamiento mejor, y eso aumenta mucho los costos. Y a veces con toda esta cantidad de datos, capaz que no sea ni siquiera alcanzable esa cantidad de memoria, y tendría que solaparse e ir borrando datos de mediciones anteriores para poder captar los datos de las nuevas mediciones. Sin embargo, se nota acá abajo que para los mismos 10 segundos la envolvente captura 0,4 megabytes, lo que significaría un 99,5% menos que la envolvente original, lo que es bastante bueno, claro. Y más aún, el T-Signal reduce ese porcentaje a un 99,44% en comparación a la envolvente. Y 99,9997 en comparación a la señal original. O sea que reduce bastante la cantidad de datos, y es por eso que el doctor Molina se concentró en este método para poder analizar la señal. Si bien se presenta la forma escalar, que es una cantidad de datos insignificante, estos datos no sirven de mucho porque se pierde toda la información de la medición. Entonces, no es mucho lo que aporta para el análisis de falla en este caso. Bueno, en la tabla 2, en la que está a la mano derecha, se puede apreciar la cantidad de datos que se almacenan en un mes y en un año, dependiendo del método. Y lo que es consecuente con lo que habíamos hablado anteriormente, que serían 38,9 GB en un mes, llegando a la suma de 466 GB en un año, lo que es una suma bastante grande. Si vemos el T-Signal, ya puede ser una suma de información mucho más manejable, que está en la escala de 2 megabytes, y en un año también se mantiene en la escala de megabytes, y eso ya sería algo muy bueno para poder analizar y poder procesar. Entonces, el T-Signal tiene dos formas de análisis, una que es en el tiempo y otra que es en la frecuencia. Bien, para lograr que esto funcione de buena manera, el método de T-Signal es necesario determinar bien el tiempo de comienzo, el que hablábamos anteriormente, el TS, el tiempo de comienzo, y el T, que es el tiempo de finalizado de la ráfaga. ¿Por qué es tan importante? Porque si no lo analizamos bien, podemos estar analizando subráfagas dentro de la ráfaga más grande, volviendo un caos el análisis de esto. Además, este método se puede utilizar para el AE, que el AE es la emisión acústica, que en adelante le va a nombrar AE para ahorrar un poquito de tiempo. El AE sin procesar, como para una versión filtrada. O sea que el T-Signal se puede usar tanto como para un AE normal, la forma que vimos al principio en azul, que sería todo lo que adquiere el sensor, todos los datos que adquiere el sensor, o una versión filtrada, la cual sería filtrar el ruido del entorno y los ruidos que pueden molestar a la obtención de datos. Una vez filtrado, se aplica el T-Signal. Y luego de ver cómo se analizó el tiempo del T-Signal, o sea, en el tiempo la señal T-Signal, se pasa al dominio de frecuencia, que se llamaría espectro T-Signal. Entonces, ese sería el siguiente paso más lógico de analizar. Si bien es lógico siempre analizar el espectro de frecuencia con la función, con la transformada de Fourier, en el caso de la señal de envolvente es fácil analizarlo, ya que se puede aplicar directamente la transformada de Fourier, ya que esta es una señal periódica. Si vimos anteriormente, la señal siempre estaba recogiendo datos y se muestrea, entonces mantiene un periodo. Por otro lado, la señal T-Signal presenta problemas para hacer ese cálculo directamente.
Esto ya que la señal no es periódica. Y ese es un punto clave para aplicar la transformada de Fourier. Es por esto, por lo que previo a aplicar la transformada de Fourier es necesario aplicar algo que el doctor encontró en otros papers que se llama el periodograma de Long-Square. Es así como obtenemos ambos aspectos del dominio de frecuencia para la señal. Mediante este Long-Square, que es un periodograma, lo aplicamos y luego aplicamos el trisignal. Y ahí podemos aplicar la transformada de Fourier dentro de esto y poder analizar las periodicidades que va a tener la señal. El doctor dentro del paper aplicó un ejemplo para poder ser un poco más didáctico y poder enseñar un poco más el método. El ejemplo tiene los siguientes antecedentes que se muestran en pantalla, que son el modelo de análisis de un engranaje planetario recto dentro de una caja de cambio. La caja de cambios opera en modo de reducción de velocidad. Se le aplica 65 Nm a la salida de transmisión. Contiene 5 engranajes, los cuales 3 de ellos son planetarios de 26 dientes, un engranaje solar de 36 dientes y un engranaje de anillo que tiene 72 dientes. Se analiza toda la caja de cambios. Es ahí donde reside la actividad de AE, de emisiones acústicas. Y el sensor para tomar todas estas mediciones se ubica en la parte exterior del engranaje anular. Dentro del análisis de este ejemplo, primeramente se pudo analizar el cálculo del trisignal basándose en la envolvente del AE medido por el sensor, como se muestra en la figura que está aquí a mano izquierda, donde se muestra en azul la señal de emisiones acústicas sin procesar, como lo tomó el sensor. En verde se muestra, como mostraba anteriormente, la envolvente del AE, y en rojo, en triángulos más pequeños, se muestra lo que sería el trisignal. Esto para la señal sin falla, de la mano izquierda. Luego, en un caso hipotético que el engranaje tuviera una falla dentro de él, se analiza y mediante los mismos procedimientos, el trisignal para la envolvente y el trisignal normal, y aquí se pueden ver ciertas características que no aparecen en la imagen en la izquierda, como si se pueden apreciar los picos más altos y en el comienzo de la medición, y pasando el tiempo aumento de picos dentro del 1 y el 1.5 volts, lo cual hace presenciar de inmediato que hay algo que está distinto al proceso natural, que sería en el caso de no presentarse fallas. Claro que en este caso tampoco es tan claro que hay una falla. Puede llegarse a pensar un poco de que se presenta una falla, pero no es tan concreto el decir hay una falla. Para eso, para poder llegar con más seguridad, se hacen otros procedimientos en adelante. Seguido del anterior análisis, se analiza, como lo dice aquí en el título, análisis del espectro de frecuencia sin fallas para el trisignal y para la envolvente. O sea que aplicamos el espectro de frecuencia tanto para la señal trisignal como para la envolvente. Ambas imágenes son para un caso sin fallas. En la figura a la izquierda se muestra la porción alrededor del primer armónico de la malla de engranaje, en donde se puede observar marcado con X las modulaciones observadas como bandas laterales alrededor de la frecuencia de la malla de engranaje. Esto se debe a la transferencia variable que hay entre la posición de la fuente que emite el AE y la posición del sensor. Básicamente por eso se debe a estos puntos que están aquí marcados con X. Y por otra parte, en la figura de la derecha se muestra el espectro de la envolvente de la E.
repito, estamos los dos viendo, en ambos casos estamos viendo sin falla. Entonces, se muestra el espectro de la envolvente. Entonces, aquí es donde se puede percibir que en ambas situaciones el espectro es similar, tiene cierta similitud, pero hay una diferencia que en el caso de la envolvente hay más datos adquiridos, por eso se puede dar un análisis más completo. Siempre va a tener mayor información, ya que, como lo mencionábamos anteriormente, la envolvente captura datos en todo el momento de la señal, no como en el Trisignal, que solamente se limita a la ráfaga. Por otra parte, se analizó el mismo análisis que estábamos viendo anteriormente, ahora es para el caso en que hay falla. En la figura de la izquierda se puede observar el espectro de Trisignal asumiendo la falla en el diente de engranaje, con la misma metodología planteada anteriormente. Como se puede apreciar en la figura, se muestran componentes que no habían sido vistos en las gráficas anteriores. El espacio entre cada una de estas componentes y la frecuencia de la malla de engranaje es igual a la frecuencia de rotación relativa del engranaje planetario respecto a la placa portadora. Es como la identificación de estas componentes clave en las frecuencias mencionadas que se detecta la presencia de una falla en los engranajes. Por otra parte, en la figura de la derecha se puede ver el espectro de envolvente, el cual coincide con la información entregada por el espectro trisigno. Es con la identificación de estas componentes en las frecuencias mencionadas que se detecta la presencia de fallas en el engranaje. Entonces, el doctor en el fondo hizo todo este análisis para poder ver en qué punto estaba la falla. Mediante el análisis de espectro se ve más claramente que solamente analizándolo en el tiempo. En el tiempo, si bien con gran experiencia se puede llegar a calcular en qué punto está la falla, no así para gente que no tiene tanta experiencia y que está recién incluyéndose en esto, tiene que hacer otro análisis más profundo, el análisis del espectro de frecuencia para poder ver las periodicidades de la falla y así calcular en qué punto está. En adelante, se analiza un ejemplo, el cual yo busqué por separado de lo del doctor, más bien para poder llevar todo lo que es el análisis de vibraciones a la herramienta del software MATLAB. Entonces, en este caso, ejemplo práctico, también al igual que el anterior, no con las mismas herramientas, pero sí se analiza una caja de engranaje, que sería también una caja de cambio en este caso. ¿Qué se puede decir de esta caja? Vamos a analizar las vibraciones de una caja de cambio usando espectros de envolvente y promedios sincronizados en el tiempo. Esas van a ser prácticamente las herramientas que utilicé para poder analizar esta caja de cambio. Estas funciones que acabo de mencionar son altamente utilizadas en el mantenimiento predictivo de caja de cambio de hecho, las cuales contienen múltiples componentes giratorios, tales como engranajes, ejes, cojinetes, lo que es bien visto en máquinas rotatorias, que son las partes que son más complicadas y que siempre generan fallas en el equipo. Como bien decía, este es un ejemplo más pedagógico que el visto anteriormente, y es más bien para poder utilizar el software MATLAB. Es así como analicé los datos de vibraciones de una caja de cambio cuyos ejes giran a una velocidad fija, lo cual es importante mencionar. Además de las herramientas mencionadas anteriormente, se utiliza también el promedio sincronizado en el tiempo para aislar los componentes de vibraciones asociados con un eje o un engranaje específico y promediar todo esto con los demás componentes. También en este caso se analizan los espectros envolventes, ya que son útiles para identificar fallas de cojinetes localizadas en causa de impactos de alta frecuencia. Este ejemplo es muy similar al anterior, lo que sí cambian las herramientas que se utilizan en el análisis. Al comienzo de este análisis se generan formas de ondas. Eso lo diferencia con lo del paper del doctor, que él, mediante sensores, analizaba las ondas medidas de ese sensor y la aplicaba, lo que dijimos del true signal y de la envolvente, y el espectro del true
para poder analizar la falla. Aquí es distinto, aquí se generan mediante el mismo software, se generan las formas de onda de vibración. Se generan para el piñón y para el engranaje. Y estas dos vibraciones, estas dos formas de onda en el fondo, generadas, se suman a la forma de onda de la malla de engranaje que son del eje primario. En esta forma de onda, que se llama mesh, la responsable de transmitir la carga. Por lo tanto, esta es la que posee la mayor amplitud de vibraciones. En la figura que tengo aquí presente, se puede observar las tres formas de ondas sumadas como se comentó anteriormente. Luego de eso, se analiza el error. Bueno, se agrega, se simula una falla en los engranajes, como se ve en la imagen. Se rompe un poquito el diente para que eso genere impactos. En este caso va a ser como en un caso simulado, la frecuencia del impacto es intencionalmente provocada, que sería en este caso 2 kHz para las vibraciones de impacto, claramente, lo que es aproximadamente 0,25 milisegundos. Y este impacto se repetiría cada vez que haya una rotación del engranaje, claro, porque cada vez que haya una rotación va a volver a tocar con el engranaje roto y va a provocar ciertas vibraciones. Entonces, en la imagen se muestra la señal de engranaje sumada a la del piñón y a la de la señal de la malla. En la parte de arriba la que contiene una falla y en la parte de abajo sin falla. De la figura de abajo y de la de arriba se le agrega ruido para facilitar un poco el cálculo. Es así como el ruido gaussiano de arriba con el de abajo se pueden comparar y así ver puntos que son anómalos cuando se presenta la falla, como los que están marcados con el triángulo rojo. Es muy diminuta la diferencia, que uno tiene que ser más perspicaz para poder notarla claramente. Y no es algo muy práctico de hacer, porque costaría mucho encontrar en dónde se encuentra la falla en estos casos. Pero sí hay una diferencia, y las que están marcadas con triángulo rojo acá abajo. Esa diferencia es clave, pero hay mejores herramientas que se van a presentar más adelante para poder tener más claridad en dónde está la falla, si en el engranaje, si en el piñón, si en todas las partes. Ahí se va a ver más adelante. Claro, una solución sería una solución a la diapositiva anterior a lo que estaba diciendo, que son casi perspicaces, es que se analiza el espectro de frecuencia de ambas señales. En este espectro aparecen bandas laterales distribuidas en la vecindad de frecuencia de malla. En la figura se encuentran ambas señales, tanto la defectuosa como la sin defecto del engranaje. En azul con fallas y en puntitas con un engranaje saludable. Pero están generalmente en las dos están muy cerca. Las flechas rojas, verdes y azules de arriba muestran la frecuencia del engranaje, del piñón y de la malla, las cuales son en el piñón 22.5 Hz, en el engranaje son 8.35 Hz y la frecuencia de malla que serían 291.5 Hz. A pesar de esto, de que hay un buen análisis, por causa del ruido, los picos de las bandas laterales también son indistinguibles. Aquí se aplica un zoom a la señal anterior, acotando las bandas laterales para poder apreciar un poco más las diferencias entre ambas señales. Pero a pesar de que la gráfica es un poco más clara que la que vimos anteriormente, es difícil diferenciar cuáles son los picos referentes a engranaje o cuáles son los picos referentes a piñón, que eso es lo que realmente nos importa a nosotros saber, dónde reside la falla. Para esto, una forma de poder visualizar en dónde es que reside la falla es aplicar el promedio sincronizado en el tiempo de la señal de salida de vibración.
lo que se mencionó anteriormente en el principio, que sería una herramienta un poco más eficiente al momento de querer detectar en qué punto está la falla. ¿Por qué? Este promedia el ruido aleatorio que tiene media cero y cualquier forma de onda no asociada con las frecuencias del eje en particular, pudiendo así facilitar la detección de fallas. Para esto es necesario utilizar una función llamada TSA, programable en MATLAB, que genera las formas de onda sincronizadas en el tiempo, tanto para el piñón como para el engranaje. Aquí en las figuras se muestra la señal sincronizada en el tiempo para una sola rotación, para ambas figuras. Mientras la figura superior muestra la señal TSA para el piñón, la figura inferior la muestra para el engranaje. Si se fijan en el triángulo rojo que está arriba, se puede ver que hay una diferencia leve, una diferencia muy poco que es muy difícil de detectar todavía. Pero finalmente, y como solución final del método para poder detectar dónde está la falla, se analiza el espectro de potencia de las señales sincrónicas promediadas para el engranaje y para el piñón. Sería, acotando un rango que sería una frecuencia que cubre 15 veces las bandas laterales del engranaje por cada lado de la frecuencia de malla del engranaje, que sería 292.5 Hz. La figura en el fondo representa el espectro de potencia de las señales sincrónicas del engranaje defectuoso, en donde, si vemos bien la imagen, se puede apreciar un pico prominente en el cual nos vislumbra la falla, en ese punto. Y a modo de comparación, se puede ver la siguiente figura, que en la parte superior se muestra mediante la gráfica el espectro de potencia de la señal sincrónica promediada, TSA, en el tiempo del piñón, que se puede notar que no hay ningún pico proveniente en forma muy distanciada de lo otro. Claramente son parecidos entre sí, lo que dice que no hay una falla en el piñón. No así, como lo mencionaba anteriormente, que sí la hay aquí, porque en la parte inferior se muestra lo que sería el engranaje. Y sí hay un pico proveniente en comparación a todos los demás, lo que es un indicador de fallas localizadas en el engranaje. Entonces, a modo de comparación, los picos que se mencionaron anteriormente no están, no están presentes en el espectro de señal promediada en el tiempo del piñón, lo que nos ayuda a concluir que el piñón está potencialmente sano y que en donde está la falla es realmente en el engranaje. Es así como se pudo presentar mediante este trabajo dos herramientas para poder analizar en dónde están las fallas de los engranajes. Son herramientas muy potentes, diferentes entre sí claramente, pero mi idea en general fue poder analizar las señales de vibraciones, en el fondo. Analicé de dos formas diferentes y espero que haya quedado claro. Esa fue mi presentación y espero que les haya gustado.